Hola, ¿cómo están? Me presento. Mi nombre es Diego Bastián. am, y Bastián es mi Bastián no es mi apellido, sino que es mi segundo nombre. Es como Sebastián, pero sin el C, ¿me entienden? Yo soy de Chile y gracias a Dios tengo la bendición de poder estar sirviendo aquí en México en Juventud con una misión y la verdad es que ha sido un tiempo de mucho crecimiento. Como decía el pastor, como decía Novi, Dios incluso puede hablar a nuestras vidas barriendo, limpiando el baño, compartiendo lo más mínimo en la noche, durmiendo, en algún sueño. Am, y en verdad es un tiempo de mucha bendición la escuela de discipulado y entrenamiento. Entonces, si alguien está interesado o si al menos quiere poder participar del Envía, que es un estudio nocturno, les invito a que podamos acercarnos a alguno de los chicos y poder decir, yo estoy interesado. Amén. Yo estaba preparando un tema para matrimonios y luego como que repasé bien y le pregunté a Obi y el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la esperanza en la familia. Yo no sé por qué estaba preparando un tema para matrimonio, no sé si tienen algo para matrimonio, pero es un tema muy lindo y me gustaría poder avanzar para que ya podamos hablar un poco más del tema. Al tema yo le puse como título Los cercos de Dios. Am, un cerco tiene que ver con algo que está alrededor de, o que cubre algo, o que intenta proteger algo. Y para mí es de mucha bendición cuando comparto acerca de los cercos, porque hay una revelación detrás. Estamos en un mundo espiritual en el que van a pasar cosas y Dios nos cubre, Dios nos rodea, Dios cubre a la familia. ¿Pero cómo? Ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a avanzar y quisiera compartir esto con ustedes. Estamos en un mundo espiritual y creo que es bueno cuando el enemigo se levanta contra nosotros. Me preocuparía si no lo hiciera, porque para mí eso es sinónimo de que algo estoy haciendo bien. Si estamos en una guerra espiritual, si estamos pasando por tribulación, Pablo enseña de que no nos alarmemos, sino que gloriémonos porque algo estamos haciendo bien. La vida no es fácil, la vida del cristiano no es fácil, pero con Dios es mucho más sencilla. Amén. Bien, vamos a avanzar y vamos a abrir nuestras Biblias en Job, porque hoy día vamos a hablar de Job. Am, Aquí yo tengo el versículo de Job 1, vamos a leer del versículo 1 hacia el 3. Si lo encontraron me dicen amén, si no, pues aquí también está, amén. Dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas, y su hacienda era de 7.000 ovejas, 3 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la vida de Job, la historia de Job? Es una historia muy conocida y al mismo tiempo es una historia muy sufrida. Yo quiero invitarles a que podamos escribir notas, si podemos, porque lo que vamos a hablar el día de hoy creo yo que es una revelación de parte del Señor y nos va a servir para el día de mañana hacer guerra espiritual, porque nos va a mostrar cómo Dios trabaja y cómo el enemigo intenta atacar a nosotros, a su vida, nuestra familia. Amén. Entonces vamos a ver la siguiente. Dice, la tierra de Uz, estamos viendo aquí que en hebreo significa Uz y tiene que ver con consultar, conseguir un consejo. Justo nosotros somos la escuela de consejería, no fue casualidad. Entonces, con esto a mí me da a entender de que Job vivía en una tierra de consejo, en una tierra en donde se recibían consejos. Y a la luz de la palabra nosotros podemos ver que Job era el hombre más rico. Otras versiones de la Biblia hablan de que Job era el hombre más rico de la tierra.
Y no es que sea rico teniendo dinero físico, sino que en la antigüedad la riqueza se medía por cuánto tú tenías de propiedades, ganados, criados. Todo ese tipo de cosas era en cómo se medía la riqueza. Debemos saber también de que el libro de Job está catalogado como el más antiguo. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver de que, claro, tal vez en ese lugar no había dinero o no existía como transacciones quizás. Entonces, lo que me da a entender es que sí, efectivamente, Job era el hombre más rico de la tierra. Y era un hombre muy bendecido y vivía en tierra de consejo. ¿Le doy un consejo? Sigamos los consejos que Dios nos da. Un poquito más adelante vamos a estar viendo un poco más de la vida de Job. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos Job 1:6 y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Este solo versículo, cuando yo lo leía por primera vez, no es un versículo de los cuales uno pueda sacar tal vez mucha luz, pero la verdad es que sí. Porque cuando nos habla de que un día vinieron a presentarse, los hijos de Dios se fueron a presentar a Jehová y también vino Satanás con ellos, me da a entender de que tal vez en el cielo los ángeles van y se presentan ante Dios, ante Jehová constantemente. Y mi pregunta es, ¿para qué harán eso? Más adelante, Jehová pregunta en el versículo 1:8, le dice: Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso y apartado del mal? Jehová le estaba haciendo una pregunta, pero antes de esta pregunta le había hecho otra. En el versículo 7 nos habla y nos dice: ¿de dónde viene Satanás? ¿Y de dónde venía Satanás? De rondar la tierra, de morar por ella. Esto me da a entender de que tal vez en el cielo vienen los ángeles e inclusive viene Satanás y vienen a reportar lo que han estado haciendo. ¿De dónde vienes, Ángel, no sé, Ángel Miguel? No, fui a compartir con tal hermano, fui a cubrir a tal hermano, no lo sé. ¿De dónde vienes tú, Satanás? No, yo hoy día vengo de rodear la tierra, de andar por ella. A la luz de la palabra nos da a entender de que los ángeles van y se presentan ante Dios y le rinden cuentas de lo que han hecho. Y lo mismo pasa con Satanás. Pero mi pregunta es ahora, ¿Satanás, esto es solo en esa antigüedad o sucede hoy en día? ¿Qué opinan ustedes? Sucede hoy en día y va a seguir en el futuro hasta que Satanás sea echado al lago de fuego. Veamos nuestras Biblias, no lo anoté acá, así que si lo ponen, pues está perfecto. Pero en nuestras Biblias veamos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Yo también aquí lo estoy buscando. ¿Lo encontraron? Amén. Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 10. Vamos a leerlo. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo. Aquí está. Y decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este versículo se nos está hablando en el futuro. Esto va a ser cuando Satanás sea vencido, que ya fue vencido, nomás que estamos esperando que Dios venga y sea enviado y echado al lago de fuego. Pero aquí estamos viendo en el futuro. Entonces nos da a entender, a la luz de la palabra, de que Satanás va y se presenta a Dios todos los días, día y noche. ¿Y qué hace? Acusa. Y nos acusa a nosotros. Entonces, volvamos con Job. Job dice en el versículo 1:8:
Hay otras versiones que si podemos mostrarlo, hay otras versiones más adelante, que es la TLA, que traducción lenguaje actual, dice, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en la tierra nadie tan bueno como él, siempre obedece en todo y evita hacer lo malo. Quiero compartir con ustedes dos cositas. La primera es el por qué nosotros vemos las palabras siempre en griego o en el hebreo. Y es algo tan simple. En mexicano, o el español mexicano, hay una riqueza en diferentes palabras que tienen diferente significado o diferente dependiendo del contexto. ¿Me entienden? Entonces, en base a eso, pasa exactamente lo mismo con el hebreo y el griego. Que ellos tienen una riqueza grande dentro de lo que es su lengua. Entonces, el estar leyendo qué quería decir el autor, qué significaba cada una de esas palabras, nos va a dar a entender un poco más de lo que el autor quería decir. Por ejemplo, no es lo mismo cuando leemos en la Biblia de que una persona se acostó con la otra, a, como dice en Génesis, que Adán conoció a Eva. Ambos tienen el mismo significado sexual, pero la palabra fue diferente. La palabra en Génesis es ginosco y tiene que ver con algo experimental, con conocer algo experimentado. Y eso nos da a entender de que son diferentes, pero en base al contexto podemos entender qué es lo que el autor quería referirse. Entonces pasa exactamente lo mismo con el español mexicano, con el español chileno y con la lengua que estamos viendo acá. Además, ¿por qué vemos diferentes traducciones de la Biblia? Por lo mismo, porque una versión de la Biblia va a decir una cosa y la otra va a tomar y va a decir lo mismo, pero con otras palabras, y nos va a dar un poco más luz de lo que el autor quería hablar. ¿Amén? ¿Me están entendiendo hasta aquí? Estamos poniendo solo base bíblica porque todavía no estoy predicando, ¿ok? Nada más para que podamos ir entendiendo. Entonces, la TLA nos decía esto. La Biblia Huneman Septuaginta dice, y dijo el Señor, has atendido con tu mente a mi niño Job, mire cómo trata a Job, a mi niño Job, que no hay conforme a él sobre la tierra, hombre intachable, veraz, timorato, apartado de toda mala obra. ¿Y qué dice Satanás en la siguiente diapositiva? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa y de todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vamos a hablar un poco de Job. Job era el hombre más rico de la tierra, ¿cierto? Bien, Job era el hombre más rico de la tierra. La Biblia nos enseña de que Job incluso se levantaba día a día, ¿para qué? Para ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Por sus hijos en caso de que ellos hayan pecado. Job era un hombre que entendía lo que era el sacrificio, que sabía el sacrificio a Jehová para perdón de pecados. Él ya tenía en mente eso, él ya lo sabía. Era un hombre instruido en la palabra, instruido en Jehová. Amén. Entonces, aquí podemos ver en este versículo que Satanás le está diciendo, Job, no te teme. Porque, ¿acaso tú no le has cercado a quién? ¿A él? ¿A qué más? ¿A su casa y a qué más? Y a todo lo que él tiene. Aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, pero Satanás nos acaba de dar una revelación de cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Satanás le dice, ¿acaso tú no has cercado su vida, su familia y todo lo que él tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición. Y eso me da a entender a mí de que el trabajo que nosotros hacemos como personas, el trabajo que nosotros hacemos por otros, nuestras vidas, nuestra familia son cercados. Y Dios protege. Y eso me da a entender de que hay una esperanza. Y esa esperanza en la familia está en Jesús, está en Jehová. Dios cerca tu vida
Dios cerca mi vida y Dios cerca la vida de todo lo que nosotros tenemos. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar ahora en hebreo lo que es cercar. En la siguiente diapositiva vemos de que la palabra cercar viene del hebreo que significa suk y tiene que ver con entrelazar, con entretejer o encerrarse o una formación de protección para restringir algo. Para restringir algo. Y fíjense bien, porque lo que habíamos leído recién, Satanás le dice, ¿acaso no has cercado tú a él, su casa y todo lo que él tiene? ¿Cómo Satanás sabía que Dios estaba cercando a Job? Lo que yo entiendo de esto es que Satanás sabía porque él ya había intentado atacarle. Y como no pudo, él entendió, dijo, él intentó atacar a Job su vida y dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque había una restricción. Intentó atacar a su familia y dijo, no puedo. ¿Por qué? Había ese cerco. Intentó atacar y quitarle todo lo que él tenía y ¿pudo? No pudo. Porque estaba el cerco de Jehová junto con la vida de Job. Y esto es muy interesante porque más adelante vamos a ver otras historias en donde vamos a hablar exactamente de lo mismo. Otras versiones, si avanzamos, dice, Dios habla hoy, tú no dejas que nadie le toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que él tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. La versión NTV dice, siempre has puesto un muro de protección. Un muro de protección. Esta traducción lo trata como si fuese un muro que cubre su vida, la vida de su familia y la vida de todo lo que él tiene. Para mí esta palabra yo la tomo como rema, porque el día de mañana yo me voy a casar. Ahí está Ali, ella es mi comprometida. Nosotros nos comprometimos el año pasado y nos vamos a casar. Y esta palabra yo la tomo como una palabra profética, porque ahorita Dios está cubriendo mi vida y Dios va a cubrir mi familia y Dios va a cubrir todo el trabajo de nuestras manos, lo que nosotros hagamos. Y de esa misma forma es como Dios trabaja contigo. Dios cubre tu vida en específico, Dios cubre tu familia en conjunto y Dios cubre todo lo que tú tienes. Entonces, vamos a ver, la siguiente dice, ¿por qué Dios nos cerca? ¿Por qué Dios nos ayuda y nos protege? La Biblia nos habla de los dardos del enemigo. ¿Han escuchado eso? Para proteger los dardos del enemigo. Hay otra enseñanza que tengo en donde me refiero a alguien como los arqueros, que es como una entidad la cual ataca con flechas. Porque incluso, si no mal recuerdo, Jacob, cuando metieron a su hijo en la cisterna, Jacob lo menciona. No lo tengo anotado, solo estoy parafraseando. Él lo menciona, dice, ha sido atacado por los dardos del enemigo. Las flechas han caído sobre él. Entonces me da a entender que otras formas en las cuales Satanás trabaja son con dardos. Incluso en Salmos también lo menciona. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla de los dardos del enemigo? También nos habla del día malo y que Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. Satanás está buscando a quién devorar. Y la esperanza que nosotros tenemos en Jesús es que Dios nos cerca. Es que Dios nos... ¿A quiénes? ¿Y a quién más? Tomen eso como una palabra profética, porque está en la Biblia y la podemos tomar. Y tal vez Satanás no se dio ni cuenta, pero mire la revelación que nos dejó. Entonces, vamos al siguiente versículo. Dice, en Salmos 17, versículo del 11 al 12, este en específico es la versión LBLA. Ahora nos han cercado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra, como león que ansia despedazar, como leoncillo que acecha en los escondrijos. En este versículo, este pasaje, el contexto es David. Y David está siendo cercado, porque cercar tiene que ver con ser rodeado,
tiene que ver con estoy esperando y estoy viendo ahí qué es lo que va a pasar. Y en este versículo vemos cómo Satanás obra de la misma forma que Jehová lo hace. ¿Pero con qué fin? El inverso, atacar y destruir. Y aquí David menciona de que está como león, que ansía despedazar. En el siguiente versículo vamos a leer Génesis capítulo 4 del versículo del 6 al 7. Amados, lo que estoy haciendo es poner base bíblica para después hablar deliberadamente, ¿ok? Y que no haya nada que pues diga y que no esté en la palabra, a la luz de la palabra. Todo siempre lo que prediquemos debe estar fundamentado en lo que dice la Biblia. Y mientras más la estudiamos, mientras más leemos, vamos a tener más luz. Y si nos detenimos en cada pasaje a intentar estudiarlo, leerlo una y otra vez, comparar con otras versiones, vamos a ver más luz de lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos. Entonces, esta versión nos habla de cuando Caín mató a su hermano Abel. Y le dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, ¿qué pasa? El pecado está listo para, ¿como quién? Pero Dios nos da una promesa y dice, no te dejes dominar por él. Si Dios nos dice, no te dejes dominar por él, Dios lo que está diciendo, tú puedes. Nosotros, como cristianos, podemos vivir una vida libre de pecado. ¿Es difícil? Sí es difícil. No es fácil. No es fácil vivir en un mundo que va como para un lado y nosotros vamos casi contra la corriente. En donde vemos que están las personas reclamando por un aborto libre, gratuito, y nosotros en contracorriente. No, lo que pasa es que es un ser vivo. Dios crea y Dios pone ahí a una persona desde la concepción, desde que hay algo, ahí hay vida. Y tenemos base bíblica para eso. En Salmo 139 nos habla de la omnipresencia de Dios y cómo nuestro embrión, estando en la pancita de nuestra madre, ya podíamos ver a Jesús, ya podíamos ver a Jehová, a Dios formando. Podemos ver otro ejemplo en el que cuando María llega y está la madre de Juan el Bautista, ¿qué pasa dentro de su pancita? ¡Pum! Salta, porque reconoció de que ahí estaba el Salvador. Entonces, a veces pareciera como que vamos en contra de la corriente. Que el mundo dice, no, tengamos amor, tengamos relaciones con todos, el mismo sexo, todos al mismo tiempo, pero ¿qué decimos nosotros como cristianos? No, podemos tener una pareja, cuidar a esa pareja única y ser como los pingüinos. Los pingüinos, ellos son animales que solo están con una pareja toda su vida. De hecho, me acordé porque Ali hace poco me mandó un reel así muy lindo acerca de los pingüinos. Entonces, me acordé por eso. Pero sí se puede. Los pingüinos son animales muy lindos y pues sí, ellos quedan solo con una pareja por el resto de sus vidas. Sí se puede, pero como siempre pareciera como si vamos en contra de la corriente, en contra de lo que el mundo quiere y nos hace ver como que somos los malos. Pero detrás de todo eso hay algo. Hay una mentira, hay un robo, hay una destrucción. Y ya sabemos quién vino a hacer eso. Satanás, que el Señor lo reprenda. Siempre me gusta decir que ese es su apellido. Satanás, ¿y el apellido? Amén. Porque sí, que el Señor reprenda a Satanás y cualquier cosa que él quiera venir a atacar. Amén. Entonces, viendo este versículo, yo estaba preguntando a Dios, ¿qué es entonces si Satanás quiere entrar, quiere invadir? ¿Qué entonces puede impedir que
¿Qué entonces puede ayudar a que Satanás venga y ataque nuestras vidas? El pecado. El pecado en nuestras vidas puede abrir un agujero, puede abrir algo para que Satanás entre a nuestras vidas. Y en el siguiente diapositiva quiero compartirles de que la infidelidad hacia Dios es algo que nos va a hacer caer y que va a abrir nuestro cerco para que Satanás entre. ¿Y por qué? Vamos a mantenernos aquí. Vamos a leer Daniel capítulo 3, el versículo 12. Daniel capítulo 3, versículo 12. Estamos poniendo base bíblica, estamos estudiando la palabra, pasamos del antiguo al nuevo y estamos estudiando. ¿Por qué? Porque es importante. Y necesitamos como cristianos seguir aprendiendo de la palabra, seguir estudiando la palabra. ¿Amén?